Claramente los hospitales de nuestra ciudad, como está sucediendo también en todo el país, se encuentran al límite, sobre todo por este pico de casos que se produjo en estos últimos días en nuestra ciudad y que hoy volvió a arrojar un número preocupante de casos confirmados. A medida que se van incrementando los números y que se van incrementando la cantidad de pacientes contagiados por coronavirus en nuestra ciudad, también se va incrementando la cantidad de pacientes hospitalizados. En un rato vamos a analizar en detalle cuál es la situación de los hospitales, pero este es el parte de las últimas 24 horas. 52 casos nuevos. Sigue en alza la cantidad de pacientes contagiados. Veníamos de 61 en la jornada de ayer, hoy bajó un poco, pero no tanto. Son 17 los pacientes recuperados, otra vez se volvió a dar vuelta a la tendencia, ya nuevamente en cada parte diario son más los casos nuevos que los casos recuperados, por eso crece el número de pacientes activos. Este es el dato que hay que tener en cuenta. El promedio es de 39 casos diarios, cuando veníamos de un promedio de 12 casos diarios hace poco más de una semana. Este dato es el que marca que claramente la curva está creciendo y que salimos de esa especie de meseta en la cual se encontraba la ciudad con 10, 11, 12 casos por día y ya claramente ha crecido notablemente la cantidad de pacientes infectados en nuestra ciudad. En total hoy tenemos 1.172 pacientes confirmados, pero este es el dato que llama la atención. Por primera vez desde que comenzó la pandemia en Bahía Blanca hay más de 400 pacientes activos con el virus. Hoy son 429. Está claro que un gran porcentaje de estos 429 pacientes está transitando la enfermedad en su casa, pero a medida que se incrementa este número de pacientes con el virus, también se incrementa la cantidad de pacientes que necesitan de atención en el hospital. 712 son los recuperados. Por suerte, hoy no tenemos que lamentar víctimas fatales, pero ya llevamos 31 vidas perdidas en nuestra ciudad como consecuencia del coronavirus. Y hay preocupación, claro está, en los hospitales de nuestra ciudad. Ayer lo reflejábamos, hay hospitales que ya tienen la ocupación de camas al límite. Es el caso del Hospital Municipal. Trabajando casi al nivel de complejidad máximo. Nosotros tenemos en el área de clínica médica dedicada al COVID todas las camas ocupadas en este momento y en la terapia intensiva tenemos de las 9 camas 7 ocupadas y 7 pacientes respirados, así que la situación es complicada. El personal de salud es finito y tenemos nuestras complejidades y nuestras dificultades también porque tenemos en este momento personal positivo, hay un médico y 6 enfermeros que son positivos y hay una cantidad de personal también en aislamiento preventivo que en total serán unas 34 personas más o menos en total de positivos y aislados. Entonces eso hace que el esfuerzo del resto del personal tenga que ser mayor, lo que los expone al cansancio y a también el contagio involuntario a veces. Escuchaban ustedes lo que está pasando hoy en el Hospital Municipal de nuestra ciudad, con 34 personas que componen el equipo de salud, entre médicos, enfermeros, que tienen que estar aislados porque fueron contactos estrechos de otros personales de salud que también se han contagiado. Son los que primero están poniendo el cuerpo ante el coronavirus. Y eso hace que no solamente cuando hablamos de camas estemos pensando en el lugar físico, en la cama física y en todo el equipamiento tecnológico, sino también en las personas que tienen que atender a los pacientes que van a ocupar esas camas. Y eso es lo que también preocupa. De hecho, en las últimas horas, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva emitió un comunicado en el cual está hablando de que los recursos se agotan. Lo acabamos de escuchar, está pasando hoy aquí en nuestra ciudad. Nos están dejando solos, dicen los médicos. Están pidiendo responsabilidad de la comunidad. Piden que se sigan manteniendo las medidas de protección para evitar los contagios masivos, para evitar que los hospitales se llenen de pacientes y que los médicos colapsen. La mayoría de las unidades de terapia intensiva están con altísima ocupación. Esto es lo que también advirtieron en este comunicado que fue dado a conocer en las últimas horas.
que sucede a nivel nacional, pero que lamentablemente ya se está replicando aquí en Bahía Blanca. Para entender un poco cuál es la situación a nivel nacional, fíjense ustedes que en 2 meses se cuadriplicó la cantidad de pacientes internados en terapia intensiva por coronavirus. El 1 de julio teníamos 576 pacientes que estaban internados en terapia intensiva en distintas partes del país y hoy tenemos 2.273 pacientes internados en terapia intensiva, el 70% en la zona del AMBA, luego el 30% restante se divide en el resto del país. Claramente en la zona del AMBA hay mayor cantidad de hospitales y mayor cantidad de camas. En el resto del país es menor la cantidad de internados, pero es también menor la disponibilidad de camas. Río Negro lo está sufriendo y dentro de muy poco, si seguimos en esta situación, Bahía Blanca también lo va a padecer. ¿Por qué? Vamos a hacer un análisis detallado de cuál es la situación hospitalaria hoy de Bahía Blanca. Si contamos el total de las camas dispuestas en los 8 hospitales de nuestra ciudad para pacientes con coronavirus, hoy tenemos un índice de ocupación del 51%. Pero vamos a analizar bien de cerca este 51%. 83 camas ocupadas, 80 camas libres. ¿Estas 80 camas libres sirven para todos los pacientes de coronavirus? No. Y ya le vamos a explicar por qué. Cuando vemos las camas de clínica de coronavirus para pacientes adultos que no necesitan terapia intensiva, pero sí necesitan internación y tienen coronavirus, fíjense cómo crece el número de ocupación. 78% de ocupación en los hospitales de la ciudad. En el total, hoy quiere decir que 8 de cada 10 camas que están disponibles para pacientes con coronavirus están ocupadas y que solamente quedan libres 2 de cada 10 camas en nuestra ciudad. 59 camas ocupadas y solo 16 camas libres para pacientes adultos con coronavirus. Y vuelvo a este 51%. ¿Por qué estamos hablando de 80 camas libres? Porque acá ingresan las camas del sector de coronavirus que están destinadas para pediatría, para maternidad, para neonatología. Ahora hay que entender una situación. Si hoy se tienen que ocupar esas camas de pediatría con pacientes adultos, no es tan sencillo, porque la aparatología que está prevista para un niño no es la misma aparatología para un adulto. De hecho, si fuera al revés, es más fácil adaptar una cama de adulto para un niño que una cama de niño para un adulto. Por eso, hoy decimos que hay 80 camas libres, pero no es tan fácil llevar a un adulto a una de esas 80 camas libres. Y por eso tenemos que mirar este número. 16 camas libres en clínica para atender pacientes con coronavirus en los 8 hospitales de nuestra ciudad. Por eso es que escuchábamos recién a las autoridades del hospital municipal hablar de la situación crítica que atraviesan los hospitales. Cuando vamos a ver terapia intensiva, aquí está un poco más libre, pero ya estamos llegando a la mitad de camas ocupadas. La semana pasada estábamos muy por debajo de este número. Y a medida que se sigan repitiendo los contagios como los de hoy, más de 50 casos en un día, este número lamentablemente va a ir creciendo y dentro de muy pocos días quizás tenemos que hablar de terapias intensivas colapsadas. Hoy tenemos 16 camas de terapia intensiva ocupadas y 18 camas libres. Hoy tenemos, para entender, 16 camas de clínica para pacientes con coronavirus y 18 camas de terapia intensiva en toda la ciudad. Y hoy tuvimos 52 casos en un día. Quizás no todos necesiten internación, pero es un número preocupante. Y mientras tanto, tenemos las UCMA, que son las unidades para internar pacientes que no necesitan hospital, pero que tampoco pueden volver a su casa, que están prácticamente libres. Un 7% de ocupación. Hoy hay 6 camas ocupadas y hay 79 camas libres, pero tampoco es tan sencillo llevar a un paciente que está en el hospital a una UCMA. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene deficiencia respiratoria, en cualquier momento se puede complicar su cuadro y necesita estar en el hospital. Por eso es que la situación es preocupante. Escuchábamos lo que sucedía en el hospital municipal. ¿Qué pasa en el hospital italiano, en otro de los efectores de salud? Quizás con un poco más de disponibilidad de camas, pero dentro de un sistema de salud que de a poco se va ocupando y esto preocupa claramente a todo el personal de salud. Estamos, lo que técnicamente se llama, con recursos suficientes, demanda contenida. Eso quiere decir, lo que tenemos nos alcanza para atender los pacientes que solicitan la atención en el hospital. Esta realidad es cambiante minuto a minuto. Lo que necesitamos es que la población
tome conciencia de la gravedad de la situación que estamos teniendo en estos días con el aumento del número de pacientes afectados por el coronavirus, para que podamos seguir teniendo esta condición. Necesitamos que la gente se cuide para que la demanda de atención sea lo programado, lo estable y no que sea una exageración que colapsemos todos.